Buenos días. Muy bien. Pues os invito a abrir vuestras Biblias de nuevo en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mientras yo voy buscando las notas. Hoy no comprobé que se habían copiado bien. Estamos hablando acerca de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Aquí está, muy bien. Y hemos hecho ya dos iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y estaba pensando en estas iglesias, en que recibieron un mensaje de parte de Dios. Un mensaje de parte de Dios muy especial. Algunas iglesias, como leemos en el Nuevo Testamento, recibieron mensajes de parte del apóstol Pedro, de parte del apóstol Pablo, o de parte quizás de otro apóstol. Otras personas recibieron también esas cartas, que obviamente eran cartas, como las que mandaríamos quizás tú y yo, en principio. Lo que pasa es que el Espíritu Santo las conservó porque eran especiales, eran inspiradas por Él, y por eso están incluidas en el canon bíblico. Pero se me podían decir que fueron escritas por un hombre, a primera vista. Pero estas cartas estaban escritas de parte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dio estas cartas, estos textos al apóstol Juan para que las mandara a estas 7 iglesias que estaban en Asia. Y fueron privilegiados por recibir estas cartas, creo, en mi opinión, porque fueron escritas de parte del Señor Jesucristo para ellos, y no eran las únicas iglesias que había en aquel momento, ¿verdad que no? Había muchas más. El Evangelio había llegado a muchas partes del Imperio Romano, empezando desde Jerusalén. Pero el Señor escogió a estas 7 iglesias para mandarles estas 7 cartas, las cuales nos han llegado hasta hoy en día. Y en ellas, en 5 de ellas, hay 2 en las cuales no hay nada que el Señor les reprocha, pero hay cosas en las cuales el Señor les alaba algo, les reconoce su labor, su trabajo, su fe, su esfuerzo, etcétera, cosas que ya hemos visto. Pero también tiene algo que les reprocha y les exhorta a cambiar. Y eso es muy bueno, que te digan lo que tienes que cambiar. No sé cuántos de nosotros recibiríamos con buenos oídos lo que el Señor tuviera que decirnos a nosotros que tenemos que cambiar. ¿Alguno? ¿Hay que cambiar algo? ¿Que no somos perfectos? ¿No lo hacemos todo bien? No, supongo que no. Y si alguien piensa que lo hacemos todo bien, seguro que no lo hacemos todo bien. Seguro que no. Pero aún así todo, que aunque deduzcamos o supongamos que hay cosas que tenemos que cambiar, quizás tú sabes algo que tienes que cambiar en tu vida y estás dispuesto a cambiarlo, o estás luchando con ello, o estamos luchando con ello. Tenemos algo que sabemos que está mal y queremos cambiarlo. Y bueno, no nos importaría escuchar que el Señor nos dijera, tienes que cambiar eso. Y le diríamos, sí, Señor, lo sé, estoy trabajando en ello. Y nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero quizás costaría más que escuchar algo que nos dijera el Señor, tienes que cambiar esto, y no pensáramos que lo estuviéramos haciendo mal. Ahí sí que nos dolería la cosa. Ahí sí que nos duele la cosa. Quizás lo escuchamos de algún hermano que lo dice. No te lo dice a ti, precisamente, dirigiéndote a ti con nombre y apellidos, tienes que cambiar esto de tu vida porque lo estás haciendo mal, pero quizás lo ha predicado. Y te has sentido, o me he sentido, aludido.
Y no quiero ser aludido. Por eso no. Eso no viene conmigo. No tengo por qué cambiar esa cosa. Pero qué bueno es escuchar la voz del Señor y cuando Él te dice algo que tienes que cambiar, cambiarlo. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Y es bueno escuchar esa voz que nos exhorta a cambiar. ¿Verdad que sí? Es bueno escuchar esa voz que nos exhorta a cambiar. Por una parte nos recuerda de que estamos vivos. Escuchamos. Y por otro lado también nos recuerda de que tenemos un Dios que nos habla. Tenemos un Padre que nos corrige, que se preocupa por nosotros. Y nos dice, cambia esto, porque está mal. El Señor nos exhorta, nos encomia a que andemos rectamente delante de Él. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí tenemos estas 7 cartas a las 7 iglesias en Asia, en las cuales el Señor exhorta a varias de ellas a cambiar una actitud, a cambiar una tendencia, a cambiar una forma de ser, una forma de manifestarse, una forma de comportarse. Diferentes áreas a cada una de ellas. Y en la tercera que vamos a ver hoy, la de Pérgamo, vemos como hay aquí, ¿os acordáis? La primera de ellas, la de iglesia de Éfeso, que el Señor exhortaba a la iglesia de Éfeso a recuperar ese primer amor, a volver a ese primer amor que habían perdido. Era una iglesia que se esforzaba, que vivía por la obra, pero se había olvidado de ese Dios de la obra. Le daba más importancia a la obra, al ministerio, que al Dios del ministerio, que a darle la gloria a Dios en su ministerio, en su labor. Ya hablábamos también de ese amor sacrificial, un amor que muestra sacrificio por el Dios de la obra, por quien tú amas, a quien tú dices que amas. Y hay que sacrificarse. La iglesia de Esmirna, la segunda que vimos, no tenía ese problema, porque ella estaba sufriendo. Y no podía vivir de otra forma, no podía manifestar su fe de otra forma, sino que sufriendo por el Señor. Todo lo que hacía, lo hacía por el Señor. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Porque estaba siendo perseguida. Entonces, ese fallo que tenía en la iglesia o esa deficiencia que tenía en la iglesia de Éfeso, o era generalizado en la iglesia de Éfeso, en Esmirna no existía. Porque ellos estaban sufriendo. Ahora tenemos aquí la iglesia de Pérgamo, que vamos a ver esta mañana, pero ellos tenían otra cosa más adelante. Ellos habían pasado por la persecución como Esmirna. Ya habían sufrido esa persecución y como leeremos aquí hay una persona, un hermano en el Señor que fue muerto por ellos. La iglesia de Esmirna tenía un aviso de que iban a padecer persecución. Que no temieran. La iglesia de Pérgamo ya la había padecido. Y ahora ellos tenían, como digamos, un paso más adelante, hay un problema más allá. O algo con lo que luchar más adelante. Y la iglesia del Señor siempre tiene algo con lo que luchar. Porque el enemigo, el adversario, no quiere que la iglesia del Señor dé su luz, deje su sal en la tierra, sino todo lo contrario. Pues vamos a leer este pasaje en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ves? Hasta este pasaje parece ser que se ha superado tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Esmirna, lo que habíamos leído. Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre Santo, ayúdanos ahora a escudriñar tu palabra con verdad, y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y podamos ser edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta iglesia vemos que viene el peligro de dos frentes, el externo y el interno. El externo y el interno. Satanás no ha podido con ella por fuera. Vamos a probarlo por dentro. Vamos a probar ahora por dentro. Y no estamos viendo o no hemos hecho ningún hincapié en los periodos históricos en los cuales concuerdan estas iglesias, aunque obviamente nos vienen a la cabeza siempre que vamos leyendo estos pasajes, porque es que concuerdan tanto, encajan tan bien con ciertos periodos de la historia, y además el orden en el que fueron escritas, pues encajan, no sé, casi a la perfección en los periodos históricos en los cuales nos han enseñado que estas iglesias coinciden, ¿no? Si estuvieran escritas de otra forma, el orden fuera diferente, quizás no nos daríamos cuenta. Pues primeramente vamos a hablar un poco de la ciudad de Pérgamo, como hemos hecho hasta ahora, empezando hablando de las ciudades en las cuales estaban las iglesias, tanto Éfeso como Esmirna. Ahora Pérgamo, pues también estaba en la zona de Turquía, era una ciudad cerca de la costa, pero no era una ciudad que estaba, en la cual pasaban caminos importantes, pero era una ciudad importante. Era la capital de la zona, era la capital de la provincia. Esta ciudad, Pérgamo, históricamente había sido una ciudad importante y había sido la capital de un reino de la provincia en la cuando se desmembró el imperio de Alejandro Magno, pues esa fue una capital de provincia en los 4 o 5 reinos en los que se dividió el imperio de Alejandro Magno. Y así la ciudad de Pérgamo no era un puerto importante como podía serlo Éfeso o Esmirna. No pasaban por ahí rutas importantes de comercio, pero al ser una capital, era una ciudad importante. Y se hacía llegar todo allí. Se hacía llegar de todo allí. Era una ciudad entregada al paganismo también. Hemos visto en casi todas estas que eran muy entregadas al paganismo, a la idolatría. Pero en esta, precisamente, había un altar, lo que se conoce como el altar de Pérgamo. Era una edificación imponente en esa ciudad y que se descubrió en el siglo XIX y se desmontó y se llevó a Alemania. Y hay un museo en Berlín donde se puede contemplar ese altar. Es una construcción enorme. No vayáis ahora, he leído que están de reformas. Es una construcción enorme, tremenda, y era un sitio importante, era un sitio muy importante de culto y de sacrificios, no sé si a Zeus o a Atenea o a los dos. Era un sitio importante. Era una ciudad donde había una biblioteca que era la segunda en importancia, tenía unos 200.000 pergaminos. Y la palabra pergamino viene de aquí, de la ciudad de Pérgamo. Hubo un rey que quiso hacer una industria, crear una gran biblioteca, e intentó coger a los sabios de Egipto, donde se hacía el pergamino, y el de Egipto dijo, no, tú no te vas para allá. Lo encarceló y el de Pérgamo se tuvo que espabilar. Y allí se inventaron los pergaminos que están hechos de piel de animal, Y es mucho más resistente que el papiro, que es lo que se hacía en Egipto hasta entonces. Y de ahí vienen los pergaminos, de la ciudad de Pérgamo. Tenía una ciudad muy importante. Y a más, como era capital de provincia, era capital de la región, había un culto muy importante que allí se obligaba a todo el mundo a hacer. Y era el culto al emperador. El culto al emperador que estaba en ese momento en el trono.
Y a más de todo esto, tenemos el altar de Pérgamo, tenemos el culto al emperador. Había otro culto también muy importante en esa ciudad. Ese era el culto a Asclepio o Esculapio. Muy bien. Los que habéis estudiado mitología griega sabréis quién es. Los que no hemos estudiado mitología griega no tenemos ni idea quién es ese hombre. Pero sí conocemos su símbolo. Y yo, para mi ignorancia, me he sorprendido de cuál era su símbolo. ¿Alguien ha ido a alguna farmacia alguna vez? Sí. Todos, ¿verdad? ¿Y qué suele haber en una farmacia? El símbolo de una farmacia es una copa con una serpiente. También muchas ambulancias llevan un bastón con una serpiente enroscada. Yo, iluso de mí, pensaba que era la serpiente de bronce de la Biblia, en Números. Y dice, mira, ¿ves? Miraban a la serpiente y se sanaban. Y obviamente, pues esa es la serpiente que sana a todo el mundo. La deducción, digamos yo, que cogería la gente del mundo de esa historia. Pero no es nada de eso. Este hombre, este dios o con lo que fuera, Asclepio, Esculapio, que no quiero que tenga nada que ver con los escolapios, pero bueno, Esculapio era el dios de la sanidad. El dios de la sanidad. Y ellos usaban esa serpiente, de la cual sacaban un veneno, y con ese veneno pues podían hacer tanto algo para matar como algo para curar. Y de ahí viene el símbolo. Pero lo que pasa es que esa ciudad, ese templo, ese culto a ese dios, pues los sacerdotes se encargaban o se dedicaban a curar gente. Con remedios, con otras cosas que harían, no sé, o como mínimo lo intentaban. Y era una especie de Lourdes de la antigüedad, en la cual la gente peregrinaba e iba a esa ciudad, a Pérgamo, para ser curados por ese culto, ese dios, el dios de la sanidad. Y de ahí viene el símbolo este de la serpiente enroscada en la taza, que la taza esta también tiene un nombre, no sé ahora mismo, la copa de no sé quién. La copa de Higia o la vara de Esculapio, las dos cosas, se usan hoy en día en la sanidad. Ya ves, hoy que la ciencia lo responde todo, pues aún utilizan los más científicos de todos, que son los médicos. Sus símbolos son dos dioses de la mitología griega. Para que veamos lo distante que está la sociedad hoy en día del paganismo y del misticismo y de todas estas cosas que en teoría ya están superadas. Nos llaman a los cristianos fanáticos y que tenemos fe así en cosas que no se pueden explicar, pero ellos creen en todas esas cosas. No les hablas ni zodiacos ni de horóscopos porque dicen, no pasa nada. Pero de Dios sí. De Dios no te puedes fiar. A Dios no lo puedes buscar. A Dios no lo puedes creer. Mirarán antes el horóscopo del periódico que la Biblia, la palabra de Dios. Pues también en este pasaje tenemos, o se nos presenta al Señor Jesucristo en primer lugar como el que tiene la espada aguda de dos filos. Empieza así, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y por qué dice esto el Señor? ¿Por qué empieza el Señor así, este pasaje? ¿Está amenazando a la Iglesia acaso con esta presentación? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que la ley romana diferenciaba en los gobernadores de dos formas. Los que tenían la ius gladi, el poder de la espada, y los que no la tenían. Habían gobernadores que tenían ese derecho, tenían ese privilegio de usar la espada para poner justicia, para poner orden. No tenían que pedir permiso a nadie. Ellos eran los gobernadores, eran los que mandaban ahí, y el que decía que vivía, vivía, y el que decía que moría, moría. Y aquí tenían un gobernador que tenía ese poder, en la ciudad de Pérgamo, que tenía ese poder, digamos, de poder ejercer, poner en práctica la justicia. Podía quitar la vida. Y tenía esa espada en su mano. Esa espada. Pero el Señor tiene esa espada de dos filos. Y a Él es a quien tenemos que dar todas cuentas. Y a Él es a quien todo el mundo tendrá que dar cuentas. Todos los hermanos en la iglesia de Pérgamo les era un consuelo para ellos escuchar
estas palabras. Sí, hay un gobernador en vuestra ciudad, un cónsul o lo que sea que se llamara en esa ciudad, que tenía esa espada con la cual había ajusticiado a este hermano Antipas. Como lleva el prefijo anti delante, parece que sea malo. No, no. Era un verdadero hermano en el Señor que había dado su vida por el Señor. Dice aquí, lo llama mi testigo fiel. Y usa la misma palabra mártir. Mártir y testigo en aquel momento era lo mismo. Se usaba la misma palabra. Era un mártir por el Señor. Había sido un testigo hasta el final por el Señor. Y había sido ajusticiado. Había sido condenado a la muerte por el Señor. La tradición dice que fue puesto dentro de un buey de bronce y quemado ahí dentro. Eso es lo que dice la tradición. Pero había sido muerto, de una forma u otra, por el Señor. Y había sido por el gobernador de esa ciudad. Pero había uno por encima. Hay uno por encima de ese gobernador, que tiene la espada aguda de 2 filos, o la larga espada de 2 filos, que es el Señor Jesucristo. Y todo el mundo dará cuentas delante de Él, como leíamos esta mañana en Romanos. Todos daremos cuenta delante del Señor, en 1 Corintios. Todos daremos cuenta delante del Señor. En Mateo 10:28, el Señor dijo que no debemos de temer a aquel que puede destruir el cuerpo, porque no pueden destruir el alma. Temamos más a aquel que puede destruir el alma en el infierno. El Señor mismo. Pero ese pasaje, bueno, vamos a ir un momento a ese pasaje, porque el Señor no solamente dice eso, como diciendo, no deis importancia a vuestro cuerpo, lo que pasa aquí no es importante. Eso es lo que decían los gnósticos, que ellos no entendían cómo podíamos convivir con un cuerpo físico y un cuerpo espiritual al igual, y el cuerpo, ellos decían, lo espiritual es lo bueno, lo físico es lo malo. Pero el Señor no dice eso de que no preocupes por tu cuerpo, no importa, muérete, no pasa nada. No dice eso el Señor en ese pasaje. En Mateo 10, versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero después sigue el pasaje. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice que aún vuestros cabellos están todos contados. No está diciendo, no os preocupéis por vuestro cuerpo, total, se va a quemar un día, no pasa nada. Me da igual lo que pase con vuestro cuerpo, yo os voy a guardar solamente el alma, el espíritu. Eso es lo que a mí me importa. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, no os preocupéis por vuestro cuerpo, ciertamente. No os preocupéis por quien puede destruirlo. No os preocupéis por lo que os hagan aquí en la tierra. Y él mismo se puso como ejemplo. Si a mí me lo van a hacer, el miércoles leímos, si al árbol verde hacen esto, al seco, ¿qué no le harán? Pero está diciendo el Señor, aparte de esto, pero yo os cuido. Aún hasta vuestros cabellos, todos, están contados. Tengas más cabello o menos cabello. Da igual si eres calvo. El Señor te conoce. El Señor sabe de ti. El Señor se preocupa de ti, tanto de lo físico como de lo espiritual. De las 2 cosas. Así que el consuelo de esta iglesia es que había el Señor con su espada aguda. ¿Y cuál es esa espada aguda que tiene el Señor? Su palabra. En Hebreos 4:12 leemos que la escritura, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. No me acuerdo ahora mismo cómo sigue. A partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada podía quitar la vida, podía cegar la vida esa espada.
pero no podía llegar hasta el alma. Podía hacernos sufrir físicamente. Puede hacernos sufrir físicamente. Pero no puede impedir que nuestra alma esté escondida con Cristo en Dios. No puede impedir que la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo desaparezca. O se pierda. Que perdamos la salvación. No lo pueden conseguir. Porque eso está en Cristo, en Dios. Ahora, la palabra de Dios llega hasta donde no puede llegar estas espadas. Llega hasta profundamente, hasta el corazón más profundo, hasta el corazón más negro, hasta el corazón más endurecido. Ahí vemos también la gracia de Dios obrando. Esta tarde quizás nos podemos explayar mucho más hablando acerca de la gracia de Dios. Pero ahí se manifiesta esa obra de la espada del Espíritu que va entrando dentro del cuerpo y va encontrando todas las dificultades, todos los problemas, todo lo que va en contra de Dios y va penetrando ahí. Y cuando va penetrando no va encontrando resistencia, porque va entrando. Y hasta el corazón más duro puede ser quebrantado. Porque esa espada penetra para salvar. Para convertir el alma. Para cambiar el corazón del mundo a Dios. Y muchos han cambiado. De los más duros corazones, han cambiado del mundo para Dios. Porque esa espada ha entrado dentro hasta lo más profundo y ha quebrantado todo lo que había allí en contra de Dios. Y se han arrepentido y han vuelto hacia Dios. Y ahí tenemos ese himno tan precioso, Sublime Gracia, escrita por John Newton. Corazón más oscuro, lo sabrán, pero ese era oscuro, por lo que se dedicaba, y fue convertido. El Señor sigue diciendo que conoce sus obras y dónde mora. Este lugar ya hemos referido un poco a dónde moran esta gente, en la ciudad de Pérgamo, donde está el trono, dice, de Satanás. Donde está el trono. Y qué definición tan horrible de tu ciudad, ¿no? El Señor describe esta ciudad donde está el trono de Satanás. Y ya sea porque estuviera allí el altar de Zeus, o ya fuera porque estaba allí la sede del gobierno donde se centralizaba en la adoración al César y donde se imponían todas esas leyes y esa obligación de adorar al emperador. O quizás otra cosa que no conocemos. Pero allí estaba ese trono. Y lo menciona así, lo describe así. Ahora, una cosa hay. En ningún momento yo no veo que el Señor exhorte a estos hermanos a salirse de esta ciudad. No le exhorta a salirse de esta ciudad, sino a permanecer. Tampoco, al no decirles que se salgan, está diciendo que está bien que estén ahí. Ahí son luz. ¿Dónde están? Y era necesario que allí hubiese luz. El Señor vino a buscar a los perdidos. Así lo dijo Él. He buscado a los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor, sino los enfermos. Y aquí había mucha oscuridad. Había una necesidad tremenda de que hubiese la luz del Evangelio en esa ciudad. Dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero aquí empieza ahora un poco las cosas que exhorta a la iglesia de Pérgamo. Y básicamente son dos cosas. Los que retienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Se estaban introduciendo dos corrientes en esta iglesia
Y si os acordáis, en la iglesia de Éfeso podían haber tenido un problema parecido. En el capítulo 2, versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero las de Pérgamo, también había entrado esta filosofía, también había entrado esta corriente, y estaban ahí tranquilitos. Estaban ahí tranquilitos. Tienes unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La que yo aborrezco. El Señor aborrece esa filosofía, o esa doctrina, esa corriente, esa enseñanza. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de la doctrina de Balaam. ¿Os acordáis de quién fue Balaam? Aquel en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que fue llamado por un rey para maldecir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y este Balaam tenía una burra, ¿os acordáis? Que le habló en el camino, y la burra veía al ángel con la espada otra vez desenvainada, y él no veía nada y le azotaba a la burra todo el rato. Y la burra le hablaba, al final le habló la burra: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Imaginaos qué humillación para un hombre que te tenga que reprender un burro. Pues se reprendió. Pero este Balaam fue seducido por esa ganancia que le iba a dar a este rey. Por esta ganancia que iba a dar este rey. ¿Y cuál fue? ¿Qué es lo que enseñó este hombre? Al final no pudo maldecir ninguna de las ocasiones a Israel. Cada vez que subía al monte y delante del rey el rey estaba a punto de proferir una maldición contra el pueblo de Israel, patapam, decía una bendición contra el pueblo, a favor del pueblo, mejor dicho. Y no maldijo al pueblo. Pero no contento con eso, después enseñó al rey cómo podía conseguir que Dios mismo castigara a Israel. Algo muy rebuscado. Pero él, si vamos a Números capítulo 31, Números 31, 16, dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel, Números 31, 16, prevaricasen contra Jehová en el tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. En el capítulo 25 vemos lo que sucede. Y es que los habitantes de Moab, o las habitantes de Moab, empezaron a mezclarse con los hombres de Israel. Empezaron a mezclarse. No podemos atacarles de frente, vamos a atacarles por un flanco. Y entonces el Señor tuvo que intervenir. ¿Es que fue más listo Balaam que Dios? No. No es que fuera más listo Balaam que Dios. Él simplemente sabía la ley de Dios y lo que iba a suceder. Y ahí empezó, ahí está esta doctrina, mezclar el mundo con la Iglesia. Mezclar la verdad con el error. Introducir en la Iglesia los usos o las costumbres, las formas de entender, las formas de actuar, las formas de hacer del mundo. Y esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de Balaam. Está juntando lo que no es espiritual con lo espiritual. Lo profano
con lo sagrado. Y eso es lo que vimos en la escuela dominical hace unas semanas. ¿Quién fue ese sacerdote que lo hizo? José, ¿te acuerdas el nombre? ¿Aquí no? No. Ahora no me acuerdo cuál fue. Pero que empezó a juntar estas dos corrientes, la forma de... El humanismo, exacto, con el cristianismo. Y empezó a mezclarlo todo. Y ahí estaban siglos después, o años después, los curas defendiendo a Aristóteles y condenando a Galileo y a Copérnico por sus descubrimientos. Aristóteles no era creyente. No está en la Biblia, no era un profeta. No es una enseñanza bíblica, todo eso. Pero lo habían mezclado de tal forma que para ellos eso era la verdad. Pues cuando Satanás no puede atacar de frente a la Iglesia, lo intenta hacer desde dentro. Intenta hacer las cosas más sencillas para que todos vayamos mejor, más tranquilos. Lo hemos pasado muy mal con la persecución. La muerte de Antipas fue muy dura. Tocan tiempos ahora de paz, de más tranquilidad, hermanos. El Señor nos ha llamado a la paz, hermanos. Nos tenemos que entender unos con otros. Y allí están todos esos movimientos ecuménicos que quieren unir a todos los que profesan una fe en un Dios, en un Dios, da igual cómo se llame, e intentan mezclar la verdad con el error. Pero eso no es cierto. El error no puede contener verdad. Y cuando tú manchas la verdad, ya deja de ser verdad. Cuando tú le añades cosas falsas a la verdad, ya deja de ser verdad. Y ahí estaba este Balaam enseñando cómo podían tropezar los hijos de Israel por su ley. Dios ha mandado que no se junten con extranjeros o con extranjeras. Pues ves por ahí, porque el corazón del hombre es débil y ellos se juntarán con ellas. Verán mujeres que vienen bien vestidas y los van a seducir enseguida, acostumbrados a ver mujeres que viven en el desierto por 40 años casi, o el tiempo que ya llevarían allí. Y los corazones débiles fueron seducidos. Y ahí está la enseñanza, la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo. Y imponían cosas del mundo dentro, mezclarlos y así los debilitaremos. Y después está también los nicolaitas. Estos son más difíciles de definir. No hay mucha información acerca de esto, o no hay nada de información acerca de esto. Solamente el nombre. El nombre ya nos sugiere algo. Son los que habían mencionado en Éfeso, en la carta a la iglesia de Éfeso, en el versículo 6 del capítulo 2. Pero Nicolaitas, los nicolaitas viene del nombre Nicolás, seguidores de un tal Nicolás. Se supone que era un diácono, alguien había dicho que era un diácono, el diácono Nicolás. Y el nombre Nicolás significa vencedor sobre el pueblo. Vencedor sobre el pueblo. Eso significa el nombre Nicolás. Y si os acordáis un poco, en la epístola primera de Juan mencionamos que había una corriente que enseñaba que solamente los iniciados podían entender las Sagradas Escrituras o podían tener acceso a ellas y podían enseñarlas. Había una corriente gnóstica, los gnósticos, que enseñaban esto. Había un conocimiento superior al cual no podía llegar cualquiera. Y ponían un límite al creyente, al Hijo de Dios. Lo limitaban en sus funciones o en sus capacidades o en su desarrollo. Lo limitaban. Y al principio decía que coincide muy bien cada iglesia en un periodo histórico. Y aquí posiblemente está hablando acerca de estas personas que estaban haciendo una distinción
entre el clero y los laicos. Vosotros seríais los laicos y el consejo sería el clero. Que nosotros os enseñamos lo que tenéis que saber, pero no sois capaces de entender mucho más. Y había esa distinción entre el clero y el laico. O intentaban enseñar esas cosas. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, en Tercera de Juan. ¿Os acordáis de este supuesto hermano, Diótrefes? Que él impedía incluso que el apóstol Juan viniese a la congregación. No era bien recibido por él. Y prohibía a los hermanos recibirlo. Y él quería tener el primer lugar en la iglesia. Se estaba esforzando por ello. Quería tener el primer lugar en la iglesia. Y hubieron corrientes en las cuales intentaron coger ese protagonismo en los lugares donde estuvieron, y la historia sí nos demuestra que así fue. Que poco a poco se fueron nombrando obispos, el obispo de las iglesias, obispos de zonas, y finalmente se nombró como el mayor obispo al obispo de Roma. Y lo que hoy tenemos, la herencia, es el Papa de Roma, que es el mayor de los obispos que hay, y una iglesia totalmente desviada de la verdad. Y allí empezaba esa distinción entre los cleros, entre el clero y los laicos, aquellos que podían tener acceso a ese conocimiento superior y los que no podían, pues por su baja cultura, por su condición social o a saber cualquier otra razón, ¿no? Pero el Señor dice aquí que aborrece esa doctrina, aborrece a aquellos que niegan a sus hijos el conocimiento de la palabra de Dios, que niegan a sus hijos el conocer y el saber cuáles son las promesas de Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer con ellas, qué es lo que Dios quiere hacer con ellos, lo que puede hacer, lo que ha hecho por ellos. Es como si raptaran a sus hijos. Les están privando de conocer quién es su Padre y lo que ha hecho por ellos. Es una filosofía terrible, horrible. Dice el Señor que aborrece esa doctrina y los encomia rápidamente. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esa espada que estaba también por encima de los gobernantes que estaban ajusticiando a los verdaderos creyentes, también se iba a dirigir a estas personas que obviamente no eran salvas, no eran creyentes. Nadie, hermanos, debe de tener esa autoridad en ninguna iglesia, de poder ejercer y decir, tú tienes derecho a saber algo y tú no lo tienes. Porque el Señor no lo quiere así. Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos puede enseñar. Y nos enseña. Y nos lleva a toda verdad. Porque el Señor nos ha salvado a todos. Y cada uno de sus hijos. Y todos tenemos ese privilegio de ser llamados hijos suyos, de ser sacerdotes, de ser llamados santos, de tener la vida eterna, de tener frutos del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y por nosotros. Tenemos ese privilegio de poder ser de bendición a otros hermanos, de ser de bendición, de ayuda, de consuelo, de exhortación, de que cada uno de sus hijos sea así y pueda trabajar en ellos. Y aunque sí es Dios, es cierto que Dios ha puesto
y ha dado dones a la Iglesia como pastores, como maestros, como ancianos, etcétera, etcétera, no hay ninguna razón por la cual ellos tengan que ejercer señorío, como leemos en Primera de Pedro, sobre los hermanos de la Iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, porque es la grey de Dios. Ahí está la clave. Es la grey de Dios, no la grey de un hombre. Hay algunos que sí tienen su grey por ahí, y así lo manifiestan, y así lo hacen. Pero la grey de Dios tiene que ser dirigida por el Señor Jesucristo. Y no podemos negar que Dios ha dado estos pastores, estos dones a la Iglesia, para que prediquen y enseñen. En Hechos capítulo 6 vemos cuál es el principal propósito de los pastores. Entonces, el versículo 2 dice: los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ese es el principal, creo yo, el principal propósito de los que estamos como pastor en la Iglesia. En ese momento no habían pastores, solamente habían los 12 discípulos. La predicación y la oración. Y el Señor nunca ha dejado establecido que uno tenga que tener más autoridad que otro en el aspecto de sumisión, obediencia ciega, sino que Él mismo nos enseña que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos sea vuestro siervo. Todo lo contrario que lo que enseña el mundo. Todo lo contrario. No ves a tu jefe ahí barriendo delante o limpiándote la mesa para que estés cómodo. No se ve eso, es ilógico. Contratará a alguien para que lo haga. Y se lo agradecerás, quizás, que se preocupe porque venga alguien y te limpie la mesa. No tengas que hacerlo tú. Pero en la Iglesia de Dios es al revés. El que quiera ser mayor, eso vino a una pregunta de los apóstoles. ¿Quién será el mayor? El que quiera ser el mayor, sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Es un tema a veces un poco escabroso todo esto, porque si bien ha habido pastores, y Francis Aran antes hablaba acerca de un pastor en el Perú, que había dado su vida por el Señor y había tenido un gran testimonio. Y hay pastores que son de ese buen testimonio, hay otros que son todo lo contrario. Pero son un don de Dios para la Iglesia, al igual que otros tantos, maestros, evangelistas, buenos administradores, todos los que leemos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, Dios ha equipado a la Iglesia de Dios con esos dones para su beneficio, para el crecimiento de todos. Y la clave está allí, en que son la grey de Dios, no la de uno propio. Pues estos nicolaitas cogían lo que les interesaba y lo que no les interesaba lo dejaban a un lado.
y se aprovechaban o querían aprovecharse de esta congregación, tanto los de Balaam como los nicolaitas. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, a mantenernos rectos en su enseñanza, a buscar su verdad en su palabra. Y el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la dará abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada. Que el Señor nos ayude, hermanos, a escuchar estos mensajes a estas iglesias y a tomárnoslo personalmente. Fueron escritas a esas iglesias, pero también han sido escritas para nosotros, para que las aprendamos también, las analicemos y las pongamos en práctica. Y nos cuidemos de esos errores e intentemos imitar esas virtudes. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para su gloria. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú la has conservado hasta este día. Y, Señor, vemos que tanto la necesitamos. Ayúdanos, Padre, a que tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas. Que tú seas, Señor, quien las gobierne. Que tú seas, Padre, el motivo, Padre, por el que vivimos aquí. Que nuestro deseo sea el darte la gloria en nuestras acciones, pensamientos, actitudes, todo lo que hacemos, Padre. Perdona, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a corregirnos. Gracias te damos cuando sentimos tu exhortación. Cuando escuchamos, Padre, palabras que nos duelen en nuestro corazón porque nos sentimos aludidos a cambiar algo en nuestras vidas. Danos valor para hacerlo, Señor, para cambiar. Y, Señor, danos valor para arrepentirnos y seguirte a ti, Señor. Gracias te damos porque tú escuchas al corazón humillado y tú perdonas al pecador arrepentido. Y tú lo restauras, Señor, y lo vuelves a usar. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.